Y eso personalmente como pastor a mí me bendice, que ustedes progresen, que el Señor cumpla sus proyectos, sus anhelos, sus sueños. Pero hay algo que también me motiva muchísimo, y es poder ver los dones y el fuego de Dios vivo en cada uno de ustedes, cumplido su propósito en ustedes, sus dones, sus talentos, sus ministerios, viéndolos llenos del poder del Espíritu Santo. Y el viernes no fue la excepción con nuestro hermano Cristian, una bendición, la palabra que nos compartía, y yo contento desde abajo, me sentía muy feliz. El Señor los siga bendiciendo, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos, este fin de semana yo lo hice con toda la intención de que el Señor usar a nuestros jóvenes, como dice en capítulo 2 del libro de los Hechos, y el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, y nuestros jóvenes profetizarán y tendrán visiones y tendrán sueños. Entonces hoy es un placer para mí ceder el púlpito a nuestro hermano Enrique Aguirre, que es una bendición para esta iglesia. El domingo pasado estaba sirviendo en Kids y andaba con la playera azul de Kids sirviendo, hermanos, y hoy lo vemos presentable y trajeado. Qué chulada. El Señor te bendiga. Gracias, gracias. Bueno, estoy probando el audio. Es el primer domingo que me toca predicar, o sea, día grande. Amén. Ya me había tocado predicar anteriormente aquí en la iglesia, claro, un viernes, menos personas, más en familia, y hoy es un día importante, no es cualquiera, es un domingo, y yo agradezco sobre todo a Dios lo que está haciendo en la vida de la iglesia, porque puede haber afuera personas, o incluso nosotros podemos tener miedo de decir que hay una generación que se está perdiendo, pero cualquiera que trate o tenga ese comentario puede venir aquí a Cristo Vive y ver que el viernes predicó un joven, ayer predicó otro joven, Pau Mesa, y hoy domingo hay un predicador joven. Amén. Entonces Dios está obrando en la vida de nosotros, y estoy muy agradecido por eso. El día cuando empieza el pastor me dice: oye, quiero que prediques el domingo. Yo tenía igual como siempre un proceso para hacer una prédica, ponerlo en manos de Dios, y Dios fue muy bueno, y dedicó toda una temporada de movimiento sobrenatural en la vida de la iglesia. Hubo eventos con pastores, con todas estas últimas semanas hemos estado viendo mucho poder de Dios aquí en la iglesia, y eso hay que dar gracias, porque es una bendición, es un regalo de parte de Dios. Y mientras yo meditaba en todo esto, buscando una palabra, vino Dios a mí y quiso hablar conmigo. Antes de continuar, quiero que todos cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te doy gracias, Padre, porque hasta aquí nos has cuidado y lo seguirás haciendo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas mis labios, que unjas sobre todo mi vida con tu presencia, Señor, para que seas tú y no yo hablando a la iglesia, Padre. Que no salga ninguna palabra de mi boca que no venga de ti, Señor. Ayúdame a plasmar lo que tú quieres en los corazones de las personas que están aquí. Y sobre todo abre nuestros sentidos espirituales para recibir palabra hoy día. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y como les digo, como les iba contando, este mensaje fue muy profundo y vino en un tiempo de desarrollo
profético y hablando. Vino el pastor Brian y hubo gente por la que oraron aquí en la iglesia y hubo promesas, y Dios reafirmó nuevamente su promesa para con esta iglesia de que iba a ser una iglesia grande, de que iba a prosperar y que nos íbamos a desarrollar. Amén, creemos en eso. Es una promesa de Dios para esta iglesia, es una realidad, y sabemos que cuando Dios promete algo es porque lo va a cumplir. Amén, amén. Entonces, cuando estaba pensando en este mensaje, Dios me dijo: este es un mensaje para la iglesia, pero no es para la iglesia en general, es individualmente para cada uno, así como individuosos que somos. Me refiero a que cuando escuches este mensaje, te pido que le pongas atención y no pienses en fulanito me hubiera gustado que viniera y lo oyera, está especial para él. No, trata de hacerlo personal a la vida de cada uno, porque fulanito tendrá su responsabilidad en el reino de los cielos, pero tú tienes una responsabilidad contigo mismo aquí hoy. Entonces, esa era la intención con este mensaje. Y cuando me planteé el tema, el pastor provocando lo sobrenatural, dije: es un tema muy ad hoc es que soy joven, muy adecuado para el tiempo, porque hay mucho movimiento. Dios está desarrollando, está hablando en la vida espiritual de la iglesia. Me gusta mucho y me puse a investigar. ¿Qué dicen los grandes profetas? ¿Qué dicen los teólogos? ¿Qué es provocando lo sobrenatural de Dios? ¿Qué es lo que significa? Y había muchísimos autores que decían muchas cosas diferentes acerca de provocando lo sobrenatural, que era un movimiento del Espíritu Santo, que era como fuego, que era un impulso que te llevaba en tus metas personales. Había muchas versiones, pero de todas las versiones concluí, y todos concuerdan en el mismo concepto, que lo sobrenatural es algo que no pasa normalmente, y es como a mí me encantó esto, que creo que viene de parte de Dios, que dice que lo sobrenatural se refiere a algo imposible que se hace posible. ¿Y cuál es el lema de esta iglesia? Donde lo imposible se hace posible. Amén. Es el sentimiento que Dios tiene para esta iglesia, el poder sobrenatural que va a haber, que hay en esta iglesia. Amén. Y cuando estaba en este punto de provocando lo sobrenatural, porque no es cuando ya está pasando lo sobrenatural, sino cuando aún no ha pasado, me llevó a este versículo, a este pasaje de la Biblia, a este tema. Esta prédica se llama Atrévete a creer. Atrévete a creer. Atrévete a creer es casi un desafío, y para algunos que tienen malas rachas, yo en lo personal puedo hablar que es casi como una patada en la costilla, porque cuando vas de una en una y vas rodando por la vida, que te digan: cree en ti mismo o échale ganas, es como: ya sé que le tengo que echar ganas, no me lo tienes que decir, pero eso no soluciona mi problema. Y creo que hubo un momento en la vida de la iglesia de Israel, donde el pueblo de Israel estuvo precisamente en esta situación. Si me acompañas en tu Biblia a Josué capítulo 1, versículo 1 al 5, esos pasajes, deja la Biblia abierta porque lo vamos a estar leyendo toda la prédica. Quien lo tenga me dice un amén. Amén. Ok. Dice: aconteció después de la muerte
después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. En el contexto de este pasaje, como lo acabamos de leer, el profeta de Dios, el gran Moisés, el que partió el mar en dos, el que hizo milagros y que llevó al pueblo por todo el desierto, que sacó de la esclavitud a los hijos de Israel, toda esa historia de Éxodo que tanto nos cuentan de niño, él acaba de fallecer. Su tiempo ha terminado y ahora le corresponde a Josué tomar la batuta de líder de esta congregación, de este pueblo, y llevarlo hacia la tierra prometida, hacia una promesa. Ahora, yo no quiero echarle en cara nada a Josué, ni ponerle cosas malas, pero pobrecito, sí le tocó muy difícil, porque en ese momento Josué no había realizado ni un milagro. O sea, estamos hablando de que Dios se le acerca a Josué y le da la instrucción de ir a tomar la tierra de Canaán, todo ese territorio. Instrucción que Moisés, el siervo, el que abría el mar, el que vencía a los ejércitos, no consiguió. Y sin haber hecho ningún milagro, no había hecho nada extraordinario hasta ese momento. Era más como un líder militar que acompañaba, pero no había un mover sobrenatural, no había un poder donde él hubiera demostrado que él iba a poder lograr algo que Moisés no había logrado. Era una situación difícil para él. Y en ese momento él puede sentir directamente la presión, porque el pueblo de Israel, recordemos que había pasado 40 años en el desierto, esperando por fin poder cruzar el río. Ellos están enfrente del río, todavía no cruzan para entrar a la tierra. Y en ese momento Dios les dice: vayan y conquisten la tierra. Y Josué está frente a esta situación y puede sentir la presión, porque esta promesa no había sido dada a la generación que está actualmente, sino a la generación pasada. Hubo una generación que en su momento intentó conquistar esa tierra y no lo hizo, y ahora están frente al río y han pasado 40 años y todavía la promesa no se cumple. Pero esta vez es diferente, porque Dios llega con Josué y la orden es clara: ve y toma la tierra. Yo ya te la di, ahora tienes que ir a tomarla. Es una orden directa de que tienes que hacer la acción. Entonces, cuando está en este proceso, antes de entrar, Dios le da instrucciones a Josué antes de entrar a esta tierra, cómo lo iba a hacer. Son 3 puntos sencillos que quiero mostrarte, que quiero que aproveches en tu vida y que puedas utilizar para provocar lo sobrenatural de Dios en tu vida y también en la vida de la iglesia, ¿ok? Amén. La primera instrucción que le da a Dios a Josué la dice en el versículo 6, el que sigue. ¿Lo puedes poner? Gracias. Dice: esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios le está diciendo: cree en lo que yo ya les dije. Esa es la primera instrucción que le da a Dios: creer en la promesa. Porque en este punto de la historia, como les digo, han pasado 40 años y esta promesa no se ha cumplido. Y es que ni siquiera había sido dado a la generación anterior ya. En su momento, Abraham, mucho tiempo atrás, Dios se le había aparecido y le había dicho: yo te voy a dar esta tierra y voy a multiplicar tus generaciones. Y esa promesa de llegar a este cumplimiento ahora es un nuevo desafío que tiene que tomar Josué. Entonces muchas veces en la vida podemos estar en este periodo donde aparentemente no está pasando nada sobrenatural. No hay mucho por qué levantar las manos, o sientes ese nervio de que tal vez Dios no se está moviendo. Es algo normal, porque cuando Dios te da un mover, te da una instrucción, te dice: yo voy a hacer algo sobre tu vida, tal vez no tiene que ser una promesa en específico, pero tal vez es una actitud que quiere cambiar contigo, o es algo de transformación directamente para tu vida. Y cuando ha pasado tanto tiempo y has esperado tanto tiempo y Dios se presenta nuevamente con un proceso y un proceso y otro proceso, y seguimos dando vueltas en los procesos, empezamos a ver a Dios ya no como el Dios amoroso que vimos en un principio, sino como un maestro de examen. Es difícil ese punto. Dios me lo explicaba con ese sentir. Nunca estuviste un maestro que no es que fuera malo, no es que fuera enojón, era muy estricto y su materia era difícil. Tú sabías que al final de la materia tú tenías que presentar un examen y iba a ser muy difícil. Te tenías que preparar, tenías que estudiar, tenías que hacer los labores, pero cada cierto periodo, cada cierto semestre iba a llegar un examen que iba a ser muy difícil y lo ibas a tener que superar. Entonces tú te sentabas en tu pupitre asustado y el maestro estaba parado así, te quedaba viendo y estaba observando, como evaluando la prueba, y guardaba silencio. Y tú estás escribiendo, estás contestando el examen, ¿ok? Entonces cuando tú estás en este proceso de que Dios está cambiando tu vida, porque Él no va a empezar a hacer algo si todavía no estás preparado para ello. Primero tiene que moldearte, primero tiene que cambiar ciertas actitudes en tu vida, tiene que enseñarte cosas, y eso es un proceso. Pero cuando ha pasado tanto y te ha moldeado tanto, tienes esa actitud de que yo estoy aquí en mi examen con una prueba más, con otro reto más, otro problema más que tengo que solucionar. Y sí, Dios está conmigo, pero está callado, está parado enfrente de mí, y yo nada más estoy cumpliendo una prueba para ver si esta vez sí obtengo el 10. Y cuando pasamos en esas situaciones, estamos en ese ciclo, no solo se desgasta nuestra paciencia, sino que también se desgasta nuestra fe. Y me gustó mucho el mensaje que daba Cristian el viernes pasado, donde decía: es que a veces vemos a Dios como un jefe, como un empleado al que llegamos, presentamos la actividad de kids que tenemos que dar, damos la prédica que tenemos que dar, limpiamos los baños que tengamos que limpiar, o en el área de ministerio que sirva. Si no sirves un ministerio, te invito. Amén. Y cumplimos con la tarea. Y patrón, ya me tengo que ir. Ya es hora, ya es tarde.
hace hambre, me voy. Y ya, Dios te bendiga. Y cuando entramos en ese proceso, dejamos de ver a Dios como lo que realmente es, que es nuestro Padre. Escucha, pon atención en esto. Dios quiere bendecirte. Amén. Ok, esto es una realidad. No es un invento de, si tú lees la Biblia, créeme que Dios ha hecho más cosas por ti de las que tú has podido hacer. Porque cuando un Dios que no necesita que no necesita de ti, lo voy a dejar claro, se presenta y a pesar de eso muere en la cruz por ti. El hecho que Jesús haya muerto en la cruz por nosotros es una prueba de que Él es el más interesado en que a nosotros nos vaya bien, porque el hecho de que Él se haya sacrificado no supuso ningún beneficio para Él, al contrario, nos benefició a nosotros salvándonos en la muerte del pecado. Y estas acciones, estas promesas que te da, este favor que te da en la mañana cuando te levantas, el respirar, todas esas bendiciones pequeñas que aunque a lo mejor no te das cuenta o a lo mejor las ignoras, Dios las hace porque Él está de tu lado. Tú tienes un equipo con Dios. Dios no es una parte en un juicio ni en un proceso donde tú estás haciendo un trámite y Él es una secretaria con la que tienes que llenar un formulario. No. Esto es un equipo que tú tienes con Dios, donde Dios se te presenta y dice, vamos a hacer algo juntos. Vamos a hacer algo nuevo. Yo quiero hacer algo por ti. Yo quiero bendecirte. Y tú y yo vamos a ser equipo. Entonces, cuando cambias, cuando sigues pensando que a veces Dios nada más está para meterte el pie, eso es mentira, eso es un engaño del enemigo. Porque en esos momentos, cuando sientes que ya estás dando lo último, el único que te puede sostener y el único que te puede ayudar es Dios, porque Él está para respaldarte. Él siempre está cuidando de ti. Y cuando la gente que ha trabajado en equipo lo puede entender, en un equipo de fútbol, cuando tú estás en un equipo con una persona, esa persona te respalda, no está para cargarte, no está para presionarte ni para sacarte de más, no, está ahí para ayudarte. Y eso quiero que entiendas esta mañana, para que puedas creer nuevamente de que Dios te quiere bendecir, de que Dios realmente va a cumplir la promesa que te ha dado a tu vida. Él es de los más interesados en bendecirte. Cuando tú pasas por esos procesos, dice la Biblia que Él no es un Dios ajeno al que está ausente y ve el problema de lejos. No, Él se duele cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros estamos batallando, cuando no sabemos, cuando no entendemos, cuando no tenemos ninguna opción. Él se duele juntamente con nosotros. A Él no le gusta que pasemos por estos procesos, pero Él sabe que es necesario para hacer un cambio en nuestras vidas. Así como Jesús lloró cuando Lázaro murió, así también, sabiendo aún que iba a resucitar, Él se conmovió de la tristeza que tenía sus hermanas, y él lloró juntamente con ellos, porque a Él le pesa que nosotros suframos, que nosotros estemos batallando. Y eso es una realidad y tienes que creerlo, ¿ok? Esa es la primera instrucción. Y esto le está diciendo a Josué ese día: tú tienes que creer que yo soy un Dios que no cambia. Yo soy un Dios que lo que dije lo voy a cumplir, que mi opinión sobre ti no ha cambiado a pesar de lo que hayas hecho, que mi opinión sobre ti, mis planes para ti no han cambiado ni no van a cambiar, porque yo tengo un propósito en tu vida y eso se va a mantener. Y eso le está diciendo Josué: el día de hoy
quiero que vayas y cumplas esa promesa que les ha dado. Esa es la primera instrucción, atreverse a creer nuevamente en la promesa. A veces es lo más difícil, pero tal vez la segunda instrucción puede ser un poco más difícil. La segunda instrucción es: cumple la palabra de Dios. Amén. Ok. En el versículo, cuando Dios le dice, cuando Él se refiere a cumple la palabra de Dios, algunas versiones, Él dice: solamente esfuérzate y sé valiente y cumple la palabra de Dios. En otras traducciones dice: lo único que te pido es que te esfuerces y seas valiente para cumplir la palabra de Dios. Es lo único que te pido. Hay ocasiones, a mí me ha pasado, donde tenemos esa creencia extraña que para que Dios mueva lo sobrenatural, active lo sobrenatural en nuestras vidas, tenemos que hacer acciones extraordinarias, más allá de nuestras capacidades, vencer, no sé, obstáculos. Y Dios está siendo muy claro contigo esta mañana. No te digo que no hagas cosas por Dios. Te estoy diciendo que lo único que te pide Dios es que cumplas su palabra, porque esa es la instrucción. Y Dios sabe que no es porque Él quiera tenernos a raya y con un control, sino que es para nuestro propio beneficio. Si puedes poner el versículo en Josué 1:7. Amén. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás con él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Cuando Él va a entrar a esta nueva tierra, lo primero que le dice: yo ya les di las instrucciones, ahí está la palabra, síganla, porque así les va a ir bien. Porque el seguir la palabra de Dios, a pesar de que podemos pensar que es difícil, en realidad es para nuestro propio beneficio, porque es Dios cuidándonos, protegiendo nuestro camino. Cuando Él dice: no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, porque el camino es recto, porque te puedes perder. Y cuando nos perdemos, nos podemos estrellar, nos podemos hacer daño. Es el trayecto que ha marcado Dios. Son instrucciones que tú deberías de seguir, más bien, para estar cuidado, para estar protegido en este nuevo proceso, en este nuevo reto, en este nuevo proyecto. Y Dios te dice aquí claramente: solamente eso te pido. Es lo único que estoy pidiendo. Y quiero que notes esto, porque esto va a ser un poquillo más importante más adelante. Dice 2 veces: solamente esfuérzate y sé muy valiente en seguir la ley de mi siervo Moisés, porque así serás bendecido. Y luego lo vuelve a decir: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un Dios que cuando dice algo lo cumple, no necesita repetir sus promesas. Pero Dios quería dejarle claro a Josué y reafirmar este hecho de que cumplir con su palabra va acompañado de una bendición. Y cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, insisto, es para beneficio propio. Y el hecho de que esté reafirmando en 2 ocasiones significa que es algo real y que es algo pronto. Cuando tú sigues la palabra de Dios, trae un
beneficio a nuestra vida casi de manera instantánea. No me refiero a que yo sigo la palabra e inmediatamente voy a conseguir un milagro o voy a conseguir una promesa o algo que quiero o un proyecto, sino que en mi vida voy a empezar a notar cambios y voy a empezarme a dar cuenta que algo está pasando en mi vida, algo está cambiando y que la gente también lo va a notar, porque Él se mueve de una manera diferente, Él piensa de una manera diferente, Él actúa de una manera diferente. Y a veces ese camino, esa manera de caminar es lo anormal, es lo sobrenatural. Y eso trae una bendición. Y este camino, esta palabra que le da Josué, es para darle ánimo, para que se adhiera a las instrucciones que él ya le había dado a su siervo Moisés. Y lo reafirma nuevamente: esfuérzate y sé valiente. Y sigue la palabra de Dios. Y terminamos y seguimos con la última instrucción que le da. Y creo que esta es la más importante. O no sé si la más importante, pero por lo menos la que a veces me ha costado más a mí. La tercera instrucción es actúa. Híjole. Vamos a leer el versículo. Dice: mira que te mando. Escucha. No me escucharon. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Ok. Cuando yo leí por primera vez este versículo, cuando uno lee Josué 1:9 por primera vez, es como un trago de agua dulce. Es como: esfuérzate y sé valiente. Y yo: claro, Señor, todo me va a salir bien, me voy a esforzar y voy a ser valiente. Pero es porque no has leído los otros 3 versículos anteriores. Sí, claro, no sigues la palabra de Dios y tampoco, claro, y no crees en las promesas. Pero cuando lees Josué 1:9 en lo individual, te sientes poderoso. Haz de cuenta que ni el aire a Juárez, a Benito. El asunto es que es difícil cuando uno entiende todo el contexto de lo que es Josué 1:9. Verás, antes de, como le dije, voy a poner la siguiente. Es que había una imagen, pero ya no supe si... No, está bien. Cuando Josué está frente a este río, nuevamente, ahí está. Cuando Josué está delante de este río, antes de que vaya a empezar esta nueva etapa de conquista, de proceso, antes de todo eso, él está en un panorama, como ya se los describí, es inhóspito, no sabe lo que va a pasar. Es un desafío difícil, porque él sabía lo que iba a pasar, él sabía lo que se iba a enfrentar. Él había sido un espía en la primera generación que fue a buscar la tierra, porque cuando Moisés, la primera vez que ellos lo intentaron, él nombró a 12 personas, una de cada tribu. Entre ellos estaba Josué y otro muchacho, se llamaba Caleb. Y estos 12 espías, fueron y reconocieron la tierra y vieron lo que se iba a enfrentar. Vieron que efectivamente la tierra era buena, brotaba leche y miel, pero que los edificios, que las construcciones, que los castillos, que la gente que vivía del otro lado del río era poderosa
y que no se comparaba a nada de lo que había visto anteriormente. Él sabía lo que se iba a enfrentar, pero ahora ya no le tocaba ser un simple caudillo que siguiera las órdenes de un líder como lo era Moisés, que había partido el mar. Ahora él era el líder y tenía que mover a todo el pueblo hacia ese lugar del cual en un principio ya habían rechazado ir, porque sabían lo que iba a venir y era difícil. Y cuando estamos en este punto antes de entrar al río, cuando Dios ya nos dijo que va a activar lo sobrenatural en nuestras vidas y hay un mensaje de parte de Dios, ya sea un domingo, en una prédica, en un teléfono, en un mensaje, cualquier cosa, y Dios dice, muchas veces llega a nosotros ese temor de lo que va a pasar, y por eso no actuamos. Porque cuando tenemos miedo a lo que va a pasar más adelante y al qué dirán, es cuando se quedan del otro lado del río. Es cuando no cruzas el Jordán para ir por la promesa. Y ese temor y esas excusas que surgían en la mente de Josué, y que pueden surgir en la mente de todos nosotros, puede impedir que nosotros atravesemos ese Jordán. Amén. Porque quiero que noten esto en estas 3 instrucciones que les acabo de dar. ¿Qué les dije hace poco? Dios no necesita repetir sus instrucciones 2 veces. Dijo, cumple la palabra y te voy a bendecir. Cumple la palabra y te voy a bendecir. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente 3 veces. ¿Cómo ha de haber estado Josué para que Dios te llegue y te diga 3 veces, esfuérzate y sé valiente? Hey, solamente te estoy pidiendo que te esfuerces y seas valiente. Y todavía como que no comprendo. Hey, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En 3 ocasiones le dice que se esfuerce y sea valiente. Y yo creo que es crucial, que era importante para Dios dejarle en claro a Josué que a pesar del temor tenía que esforzarse y ser valiente. Porque te voy a decir algo, mi hermano, el temor, la valentía no es la ausencia del temor. La valentía es actuar a pesar del temor. Por eso Dios no le está diciendo aquí, no tengas miedo. Y hay mensajes donde dice, no tengas miedo. No, aquí dice, esfuérzate y sé valiente. Porque yo sé que tienes miedo, pero yo voy a estar contigo. Y yo te voy a ayudar. Porque él sabía que a veces, que el miedo muchas veces es el arma más poderosa que tiene el enemigo en contra del propósito de Dios. Porque esta generación que intenta o esta vez cruzar el Jordán no era la generación a la que se había dado la promesa. Hubo una generación que lo intentó y por miedo no cruzaron el Jordán. Y es ahora sus hijos que están nuevamente en esta encrucijada de cruzar o no cruzar. Pero es crucial para Dios dejar en claro eso, que no se trata de que yo voy a ir a lograr algo imposible, sino que no debes de desmayar, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta palabra no son palabras mayores, ni no son palabras menores. Significa que en ese proceso, en ese caminar, Dios estará contigo. Y a veces no entendemos eso. Creemos que tener a un Dios, tener a Dios es como tener un Dios más. Es como tener una coronita de la buena suerte,
o un trébol de 4 hojas, una fuerza imaginaria que nos impulsa. Estamos hablando que el Dios que ha respaldado, que creó los cielos y la tierra, que ha vencido a los ejércitos y que nunca ha perdido una batalla, va a respaldarte en ese proceso que tú vas a atravesar. Y a veces eso no lo entendemos, porque aquí le está diciendo a Josué: Josué, tú no te vas a enfrentar a los ejércitos de los cananeos. Ellos se van a enfrentar ante el león de Judá, porque yo lo voy a hacer. No se van a enfrentar contra mí, ellos se van a enfrentar contra mí. Y esa misma presencia de este león de Judá, este guerrero, este soldado, este general, como lo quieras ver, este Dios todopoderoso respalda tu vida cuando tú caminas. Esto es personal. No respalda la vida del pastor, sí la respalda, pero me refiero a que no solo respalda la vida del pastor, no solo respalda la vida de los servidores, no solo respalda la vida de tus hijos, también respalda tu vida, porque no se trata nada más de ti, no se trata de tus hijos, se trata de ti, porque yo te estoy buscando a ti. Dios no está buscando la vida de tu vecino. Dios no está buscando la vida del que de que te sienta al lado tuyo, ni el que te manda las prédicas toda la mañana de que ay, cómo enfada las cadenas de WhatsApp. También te está buscando a ti. Esto es personal con Él. Y por eso estás aquí el día de hoy. Y por eso era normal, era necesario, y Dios recalcó mucho eso, que este mensaje era para cada uno de nosotros, porque todos tenemos una responsabilidad de activar lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, porque no lo va a activar el vecino, no lo va a activar el pastor, no lo va a activar yo. Si paso ahorita hoy oro por ti, te pongo la mano en la frente, no lo va a activar nadie. Dios es el que llega hoy y te dice: actúa para que actives lo sobrenatural de Dios. Porque si te quedas en no, es que tú ora por mí, porque Dios a ti sí te escucha, es un paso hacia atrás donde tú te estás alejando de Dios, porque Él quiere acercarte a ti, pero tú no te atreves a acercarte a Él para que active lo sobrenatural, porque Él quiere hacer cosas en tu vida, pero tú te estás alejando por miedo, por temor, por vergüenza. La razón que le pongas es una excusa, pero el resultado sigue siendo el mismo. Te estás alejando de lo sobrenatural, te estás alejando de Dios. Y cuando Dios pone en la vida una promesa para cada uno de nosotros, es para cumplirla. Y cuando estaba yo en este proceso, estaba predicando, estaba buscando la palabra correcta. Yo busqué en Dios y me entré mucho en su presencia y traté de buscar una palabra. Y hubo un momento la semana pasada cuando el profeta, el pastor Brian, estaba orando por todos nosotros y estaba predicando y estaba hablando, y se movía un poder sobrenatural en nuestras vidas, y yo me sentí muy lleno y dije: este es el ambiente perfecto para crear una prédica. Estoy muy feliz, Dios. Y cuando estaba orando, Él pasaba a orar por todos nosotros. Yo sentí muy fuerte ese mover de parte de Dios, y en ese punto yo me atreví a hacer algo que generalmente nunca hago, que es actuar. Y le pedí a Dios y le dije, lo sentí muy fuerte de parte de Él, le dije: Dios, tú me llamas a mí profeta, me dices que hable a la vida de las personas. A mí esa palabra me pone súper nervioso, porque es una responsabilidad enorme, y
te da miedo, te da ese temor de no querer decir algo que viene de parte de Dios y tú equivocarte. Es una responsabilidad muy grande. Y yo siempre que trato de orar a Dios, a veces me da miedo pedirle: Dios, actúa en mi vida o habla en mi vida, porque le tengo miedo a lo que me vaya a decir. No sé, vete a Corea del Norte y vete a predicar, una cosa así. Y me da, pues claro, es te provoca ese miedo. Pero ese día fue diferente. Ese día me atreví, ese día creí en Dios, ese día le dije: Señor, tú dices que soy profeta, yo hago lo que tú quieras, yo creo en tu voluntad. Si soy profeta, habla a tu pueblo. Un mensaje para la iglesia Cristo Vive. Si tú vas a hablar, habla a tu pueblo. Y empezó a fluir algo sobrenatural. Y cuando yo tenía los ojos cerrados, me llegó este mensaje. Y yo tenía, y quiero que seas muy abierto de mente, porque probablemente si tú estuvieras sentado ahí, yo también dudaría: ¿en serio? Pero quiero que creas esto en serio, porque es de parte de Dios y es para la iglesia. Cuando yo tenía los ojos cerrados, estaba orando de Dios, y yo tenía los ojos cerrados. Yo vi el hocico de un perro, y era la nariz de un perro, y eran los dientes, y era un perro y estaba enfrente de mí. No aparecía nada más, ni los ojos ni nada, simplemente era el hocico. Pero tenía los ojos cerrados, ignoré la imagen y yo seguí orando y seguí orando. Y después se acerca el pastor Brian y ora por mí, y él ora algo así rápido, como que activa lo sobrenatural de Dios. Y yo, y me estaba muy emocionado, y fue como que un zoom que entró, un aire nuevo. Y cuando yo tenía los ojos cerrados, yo escuché un gruñido de esta parte, un gruñido fuerte, y yo me espanté y dije: una silla, no sé. Y tenía los ojos cerrados, y yo: Señor, habla tu vida, pensando en lo racional y no en lo espiritual. Y cuando tenía los ojos cerrados, vi nuevamente, y ya no era un perro, era una bestia. Era como una bestia que emergía un cuerno de la punta. Sígueme, por favor, créeme, en serio. Era una bestia como nunca antes la había visto. No era un animal normal. Y de la punta de la nariz crecía un cuerno. Y todo eso yo lo estaba viendo, y era muy real para mí. Y me asusté, porque obviamente estar teniendo visiones de perros y esto y el otro es como, no pasa todos los días. Y me sentí muy asustado en ese momento, y yo estaba orándole a Dios: Dios, por eso no te pido que hables a mi vida. Te estoy hablando de que tengo miedo y me estás mostrando estas cosas. Y yo ni queriendo decirle al pastor, porque no lo quería molestar, voy con el pastor Brian y le digo: Pastor Brian, me acaba de pasar todo esto, me acaba de pasar, y yo no sé qué significa, no tengo ni idea, estoy muy asustado. Y me dice: ¿sabes qué? Óralo a Dios, ponlo en manos de Él. Ay, qué fácil. Me mandó a orar a Dios. Y yo, pero en ese momento eso fue lo que pensé, claro. Luego ya hablé, me puse a orar, me puse a meditar muy fuerte. Y me dijo Brian: orarle a Dios, y después, si te llega el mensaje, si entiendes, si te da el mensaje, habla con tu pastor y dile, porque es un mensaje de parte de Dios. ¿Ok? Y yo lo entendí, creo que desde un principio, y era claro el mensaje, es donde Dios le decía a la iglesia Cristo Vive: ¿saben qué? Las cosas han pasado cosas difíciles, se han enfrentado a cosas difíciles, y yo les he dado una promesa de crecimiento para esta iglesia, pero con esa promesa de crecimiento van a venir cosas más difíciles de las que se han enfrentado anteriormente.
Y para mí era desolador, no desolador, pero te provocaba un miedo de decir nuevamente: Señor, otra vez, otro proceso más. No ha sido suficiente para nosotros en general. Y tenía este pesar. Y quiero invitar a Josué, si me puedes acompañar a lo último ya para terminar. Y yo me sentía con esta atmósfera de que cómo es posible. Pero hablé con el pastor, yo le dije el mensaje, me dijo: ¿sabes qué? Si tienes razón, es que es lógico. Cuando hay un crecimiento, cuando hay un desarrollo, cuando Dios quiere hacer algo, hay que trabajar, hay que esforzarse. Implica un esfuerzo, es una promesa muy grande para la iglesia y de la misma manera representa un esfuerzo más grande para la iglesia. Y cuando estaba orando y yo le contaba a Dios, estaba orando con esto, le digo: ¿sabes qué? No voy a hacer esto nuevamente, porque no es la primera vez que tú me dices: vamos a hacer esto, y yo me acobardo y me hago para atrás. Porque cuando Josué en su momento le dieron esta misión de ir a buscar la tierra prometida, no solo iba Josué, iba también Caleb. Era otro siervo de parte de Dios. Y cuando Caleb vio lo mismo que Josué, Caleb vio un ejército, un castillo, vio territorios gobernados por imperios. Pero cuando llegó a Israel, no tuvo el mensaje de los primeros 10 espías. Él dijo: ¿saben qué? Esa tierra fluye leche y miel. Y sí, son muy poderosos los que vienen enfrente para enfrentarnos, pero nos los vamos a comer como panes. Y yo quiero, y le dije a Dios: ¿sabes qué? No me voy a acobardar esta vez. Yo quiero ser ese Caleb. Quiero tener esa mentalidad de decir: si se viene la incertidumbre, nos las vamos a comer como panes. Y cuando Dios está orando, cuando Brian vino a la vida, aquí a la iglesia Cristo Vivo, empezó a orar por nosotros y oró por mi familia. Y cuando está orando por cada uno de nosotros, mis hermanos, primero ora por mis 2 hermanos menores, y él empieza a decir: esta familia va a ser de bendición, esta familia va a ser un semillero, y cada uno va a tener su ministerio, pero a su manera. Y oró primero por mis hermanos y dijo: a estos hombres de Dios, todas las puertas se le van a abrir, todas las oportunidades se les van a dar, y ellas van a ser de bendición, no solo para su familia, sino también para la iglesia. Amén. Y luego se puso a orar por mí y me dijo, se puso su mano encima de mi cabeza y me dijo: y tú, Enrique, vas a tener tu propio ministerio y vas a ser cazador de gigantes. Y ahorita puedo decir amén, pero decir cazador de gigantes no es algo sencillo. Amén. Pero ya entendí, pero he entendido que cuando tú dices, que cuando Dios te presenta y te dice que eres un cazador de gigantes, no significa que vas a estar de batalla en batalla, de proceso en proceso, sino que he aprendido a relacionarme a Dios
de esta manera. Al igual que Josué, llega un desafío, hay un nuevo proyecto que hay que hacer. Llega una palabra de Dios para tu vida, para sus vidas, con nuevos proyectos, con nuevas bendiciones, y te dice: tú tienes que llegar aquí, tú tienes que llegar del punto A al punto B. Y lo ves difícil, pero el ser cazador de gigantes es decir: ok, ahí enfrente hay un gigante y estas son mis herramientas, una honda y una piedra, y es todo lo que tengo, Señor, y es todo lo que necesito si tú estás conmigo. Y no sé, y todo lo demás va a venir, porque la piedra tal vez yo la pueda lanzar al aire, tal vez pueda medir las estrategias, pero yo soy falto y tengo muchas limitaciones. Pero cuando yo sé que si Dios me dice que lance la piedra, el gigante va a caer. Y he aprendido a vivir con esa seguridad de que sin importar el gigante que se presente, sin importar los desafíos que lleguen aquí a la iglesia, sin importar lo que vaya a venir, lo podemos lograr, lo podemos vencer en el nombre poderoso de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para esta iglesia, que tengamos esa actitud de cazador de gigantes, de que empecemos a provocar lo sobrenatural de Dios, no para tener un culto bonito, ni para decir qué bien predica el pastor, no, sino para actuar en la vida, no solo de nuestras familias, sino de una comunidad, de una ciudad que está allá afuera y tiene necesidad de Él. Porque una iglesia, esta iglesia se ha dicho, donde lo imposible se hace posible. Y cuando nosotros estamos ante ese panorama, hay que creer que efectivamente Dios dio una promesa, Dios dio una instrucción, y que eso que consideramos imposible, a lo mejor sí es posible. Y hoy quiero que te lleves este mensaje a tu casa y lo medites. Quiero que entiendas, que te relaciones, que empatices con lo que Josué y el pueblo de Israel estuvieron viviendo. Porque hoy nosotros conocemos cómo terminó esa historia. Israel ganó, Israel conquistó el territorio, y es fecha de que aún los quieren sacar de esa tierra y no los pueden sacar, y no lo van a lograr hasta que Dios diga. Y nosotros conocemos el final de esa historia, y por eso cuando leemos Josué 1:9 no nos parece tan dramático, pero para ellos era una situación difícil, pero porque conocemos el final. Pero quiero decirte hoy que nosotros también conocemos el final de esta iglesia. Esta iglesia va a ser bendecida, va a ser próspera y va a ser un referente en todo Sinaloa y probablemente del país. Amén. Amén. Y eso es una realidad. Y no es porque lo diga yo, no es porque tengamos un buen líder aquí tocando. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios quiere hacer hoy aquí en nuestras vidas. Pero hay que actuar, mis hermanos. Hay que actuar. Y cuando yo meditaba en esto, porque ahora Dios por parte del pastor le dio a bien asignarme el ministerio de evangelismo, donde vamos a estar predicando a las personas para que lleguen aquí a la presencia de Dios. Amén. Okay. Y cuando yo estaba pensando en esto, tenía ciertos planes y teníamos este proyecto donde vamos a hablar a las personas, vamos a evangelizar. Y me puse a orar a Dios, y fue muy, muy fuerte de parte de Dios de decirme específicamente con esto, que hay personas
que hay personas en esta iglesia que tienden a cerrar la mano